Saludos estudiantes, bienvenidos a otra clase de su cuadernillo de actividades correspondiente al mes de enero del 2021, específicamente para los niños de primero a tercero de secundaria. El día de hoy vamos a estar trabajando en la página 38 de su cuadernillo de actividades. Vamos a conocer las partes de una escalera. Este es un espacio para pensar, resolver y crear. Así que iniciemos. Como ya sabemos, una escalera está compuesta por escalones. Por lo tanto, si decimos las partes de un escalón, estamos diciendo de qué está compuesto una escalera. Aquí vamos a ver tres partes fundamentales, que son la huella, el voladizo y la altura. La huella no es más que esta distancia horizontal que va desde el inicio de un escalón hasta la parte final, sin tomar en cuenta esta parte que sobresale. Esa parte corresponde a otro nombre y otra función. Entonces, esta parte que he pintado de rojo es lo que se conoce como huella. Entonces ya tenemos la primera parte, que es la huella. Esta que sobresale aquí de la huella no se toma en cuenta para hacer el cálculo de una escalera. Esa parte que voy a colorear de verde es lo que se conoce como el voladizo. La función de ese voladizo es darle un poco más de espacio a la huella y así se pueda pisar de forma más cómoda en la parte de la huella y tener más espacio. Pero les repito que no se toma en cuenta a la hora de hacer los cálculos, que es lo que vamos a hacer más adelante. La otra parte que nos queda es la altura, que es la distancia vertical que va desde el inicio de un escalón hacia la parte final, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es muy parecido a la huella, pero de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces ya solamente nos falta identificar cuál es la altura, que es esta que he identificado aquí con esa línea amarilla. Entonces ya tenemos todas las partes de un escalón. A modo de recuerdo, de retroalimentación, si recordamos, en unas clases pasadas calculábamos lo que vendría siendo la longitud de una escalera, o sea, la distancia desde el primer escalón hasta el último escalón. Eso lo hacíamos con el teorema de Pitágoras, y para eso utilizábamos esta fórmula, donde a la altura total le llamábamos cateto y a esta distancia horizontal también le llamábamos cateto, uno cateto A y otro cateto B, y la parte más larga, que se venía siendo la longitud de la escalera o la hipotenusa, la nombramos con una letra C, y los catetos A y B. Esto solo es a modo de retroalimentación, pero el día de hoy los cálculos que vamos a hacer son sobre los escalones. Así que pasemos a ver nuestro primer ejemplo. Bien, antes de ver los ejercicios tenemos que saber cómo se van a hacer, y para eso este famoso matemático nos ha dejado una fórmula definida. Francois Blondel nos ha dejado esta fórmula para facilitarnos esos cálculos. Nos dice que si multiplicamos 2 veces la altura y le sumamos la longitud de la huella, eso tiene que darnos un número entre 63 y 65. O sea que puede ser 63, 64 o 65. Aquí al lado he escrito nuevamente la fórmula, pero más abreviada. Lo único que he hecho es que para la altura utilizo la letra A y para la huella utilizo la letra H. Lo demás se queda como está. Entonces voy a hacer 3 ejemplos muy parecidos a los de su cuadernillo. Ustedes tienen que hacer los ejercicios que corresponden al cuadernillo y yo les explico los ejemplos. Así que veamos el primero.
nos dice, en el ejemplo 1, la huella mide 23 centímetros y la altura 20. Los paréntesis en el cálculo significan que hay que sumar el resultado de 2 veces 20 y 1 vez 23. Entonces, de forma más resumida, lo que nos dice es que primero debo hacer las operaciones de multiplicación y luego voy a sumar esos dos resultados. Y como dice la fórmula, tiene que darme 63. Entonces procedemos a hacer esos cálculos. Primero las multiplicaciones. 2 por 20, eso me va a dar 40. Ese resultado lo voy a sumar con 1 por 23, que eso me da 23. Y según la fórmula eso tiene que darme 63. Hacemos la suma, 40 más 23, evidentemente eso nos va a dar un total de 63 centímetros, lo que significa que ese resultado está correcto. Los cálculos para esa escalera están bien hechos. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro segundo ejemplo. En el ejemplo 2, la altura mide 19 centímetros. Nos hacen dos preguntas a la vez: ¿cuánto mide la huella? Y si podemos verificar ese cálculo. Entonces, primero identifiquemos los dos elementos, altura y huella. Si comparamos este ejercicio ya con la fórmula original, podemos notar que la altura es el número. Podemos notar que la altura es el número que acompaña al 2. Entonces, como la altura acompaña al 2, pues es fácil identificarla, además de que aquí nos la dan. Y por eso ya sabemos entonces que la altura es 19. Nos falta identificar la huella, que es lo que nos preguntan. Entonces, si nos fijamos en la fórmula original y el ejercicio, el número que acompaña a la H, en este caso es 26, ese 26 entonces va a ser lo que es la huella. Ya hemos respondido la primera pregunta, ¿cuánto mide la huella? Que son 26 centímetros. Nos pide que si podemos verificar ese resultado. Para verificar ese resultado hay que hacer esos cálculos. Así que procedamos a ver cuánto nos da. Dice que tiene que darnos 64. Entonces hacemos los cálculos. Recuerden que primero hacemos las multiplicaciones. Entonces hacemos 2 por 19, que nos da 38. Eso lo vamos a sumar con 1 por 26, que nos da 26. Y dice que ese resultado tiene que ser igual a 64. Si sumamos 38 más 26, eso nos va a dar exactamente 64 centímetros. Entonces significa que las medidas para esa escalera están correctos. Pasemos al tercer y último ejemplo. En el ejemplo 3, la huella mide 37 centímetros. Nos preguntan cuánto mide la altura y si podemos verificar ese cálculo. Entonces, ya aquí vemos que la huella nos la dan. Lo que vamos a identificar es la altura. Entonces, vamos a comparar nuestro ejercicio con la fórmula de Brondel. Y como ya ahí nos dice, la altura es el número que acompaña al 2. Entonces, eso significa que aquí el 14, que es el número que acompaña al 2, va a ser nuestra altura. Y la huella ya aquí nos la dan, pero también la podemos identificar sabiendo que es el número que acompaña al 1, como nos lo indica la fórmula. Por lo tanto, ese 37 es la huella. Ya sabemos que también nos la dan aquí. Entonces nos pide verificar ese cálculo. Hacemos el cálculo y tiene que dar 65. Entonces tenemos aquí que 2 por 14 son 28. Eso lo sumamos con 1 por 37, que son 37.
eso tiene que ser igual a 65. Si hacemos la suma de 28 más 37, esto nos va a dar un total de 65 centímetros, lo que significa que este ejercicio también está bien elaborado. Entonces ya no nos queda más que pasar a ver lo que nos piden, lo que ustedes van a calcular. Nos dice, para medir, toma las medidas de alguna escalera que haya en tu casa o en un edificio público. Bueno, ¿cuáles son las medidas que vas a tomar? Las tres que vimos. La huella, que es esta distancia de aquí, sin tomar en cuenta el voladizo. Y vas a calcular también la altura. Y vas a aplicar la fórmula de Blondel, que es la que vimos. 2 veces la altura más una huella. Y si te da un número, que sea 63, 64 o 65, significa que están bien los cálculos de esa escalera. Si te da un número diferente de ahí, entonces los cálculos están mal, o la escalera está mal hecha. Luego nos dice, para pensar, ¿con cuántos escalones se llega a los 3 metros de altura en cada uno de los ejemplos? En los ejemplos que están en tu cuadernillo, después que hagas los cálculos, tienes que identificar cuántos escalones necesitaría para llegar a 3 metros de altura. Recuerda que en un metro hay 100 centímetros, o sea que si tienes que llegar a una altura de 3 metros necesitarías 300 centímetros. Entonces fíjate que la distancia de un escalón al piso es más pequeña que si tomo 2 escalones. Si tomo 4 escalones, la distancia de ese escalón al piso va a ser más alta que si tomo 3. Entonces lo que te dice ese segundo ejercicio o ese segundo planteamiento es que con cuántos escalones llego a conseguir 3 metros de altura, o sea la distancia del último escalón al piso. Y por último te pide, para construir, puedes hacer una maqueta de las escaleras de los ejemplos en cartón u otro de descarte. Entonces, de los 3 ejemplos que tienen en el cuadernillo, vas a tomar uno y vas a hacer una maqueta, o sea una escalera en tamaño reducido. Si en los ejercicios del cuadernillo se utilizan centímetros, tú vas a utilizar milímetros, porque si lo haces en centímetros, entonces te va a dar una maqueta demasiado grande y solo queremos una muestra representativa hecha en proporción. O sea que para tu maqueta lo vas a hacer en milímetros. Con esa parte llegamos al final de esta clase. Nos vemos en el próximo video.